roca de vida, son tus promesas que me guían y firme estaré. Tengo esperanza en tu palabra, eres mi roca y mi alma anclada está en la fe. Dios le bendiga a todos, queridos y amados hermanos. Muchas bendiciones, qué bueno verle, qué alegría que nos acompañes hoy. Pueden tomar asiento. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Ancla de Vida. A ver, ¿cuántos estamos anclados en Cristo? Amén. Saludo también a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Qué bueno que puedan estar allí conectados con nosotros. Bueno, si me escuchan algo ronco, es porque estoy ronco realmente. Porque con todo lo que se ha estado haciendo en la semana, ya estamos haciendo las ampliaciones, como ven, tanto por aquí, por detrás. Y estas semanas que siguen vamos a tener todavía bastante trabajo. Así uno no quiere, uno traga. Y cuando uno no está acostumbrado a trabajar con esto, como que le afecta un poquito más. Pero muy contentos con el Señor. Pero por eso es que estoy todavía un poquito ronco, pero bueno, no quiero forzar mucho la garganta hoy. Estamos estudiando juntos el Evangelio de Juan y estamos en el capítulo 3. La semana pasada estuvimos hablando hasta el versículo 15. Pero antes de tocar el versículo que vamos a estar meditando y reflexionando, quería que pensáramos en que nosotros como seres humanos, debido a nuestra condición y hasta nuestra propia naturaleza, nuestra visión es limitada, nuestra comprensión también es limitada. Es decir, lo que vemos, lo que conocemos, lo que sabemos es limitado. Dice Romanos 8 que ni siquiera sabemos pedir como conviene. O sea, hasta cuando pedimos, no sabemos pedir. Y por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y debido a todo eso, a que todo es limitado, muchas veces le decimos a Dios: Señor, quita esto de mi vida, quita aquello, cambia esto. Y no nos damos cuenta que Dios gobierna todo y lo hace visiblemente a nuestros ojos a través de la providencia divina. Es decir, que todo lo que nos sucede y lo que nos pasa, yo también debo entender que Dios está en gobierno, que Dios está al control. Y que muchas cosas que para nosotros a priori parecieran malas, Dios la usa para nuestro bien y para su gloria. Tal como dice Romanos 8:28, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, cosas que parecían malas, podemos decir gracias, Señor. Por eso la Biblia dice: da gracias a Dios por todo. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que muchas cosas que a nuestros ojos parecen buenas, seductoras, que nos atraen, son las que muchas veces se vuelven más perjudiciales. ¿Por qué? Porque vemos con ojos carnales. Necesitamos aprender a ver todo a través de los lentes, no de estos lentes, pero sí a través de los lentes del Evangelio. Porque por nuestra condición no nos damos cuenta. Y puede que muchas cosas que al principio eran buenas, hasta podemos convertirlas en un ídolo. Algunos pueden hacer de una relación un ídolo. Sus hijos se pueden convertir en ídolos.
necesitaban un carro, necesito un carro, y tienen un carro y ahora el carro es un ídolo. Se desviven por el carro. Y es fácil porque nuestro corazón por naturaleza tiende a la idolatría. Pero ya vamos a ver por qué quise comenzar de esta manera. Pero antes vamos a leer la cita que vamos a estudiar hoy. Vamos a leer la cita más conocida por los cristianos. ¿Cuál creen ustedes que es? Juan 3:16. Vamos a leerlo. Ese va a ser la cita. Es más, hoy vamos a avanzar un solo versículo. Hoy vamos a estudiar un solo versículo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy quiero compartir un mensaje que lleva como título, vamos a ver, el amor de Dios revelado. Amén. La semana pasada tocó estudiar el versículo 14 y el versículo 15. 14 y 15. Una conversación entre Jesús y Nicodemo. De noche, ¿sabes? Nicodemo, un fariseo, principal del Sanedrín. Maestro, sabemos que tú vienes de Dios. Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y viene la conversación y luego Jesús le dice que así como Moisés levantó en el desierto la serpiente en un asta y que todo judío tenía que mirar la serpiente alzada para ser sanado, era necesario que el Hijo del Hombre también fuese levantado en una cruz, para que todo aquel que en Él creyere tuviera vida eterna. ¿Por qué Jesús le dice eso? Bueno, el pueblo de Israel murmuró contra Dios y murmuró contra Moisés. Dios los juzgó. ¿Cómo? Envió serpientes ardientes que mordían al pueblo mortalmente. Hubo gran mortandad. Clamaron a Dios o pidieron ayuda a Moisés. Moisés clama a Dios. Dios le da la respuesta. Ok, todos los que han sido mordidos, los que están inoculados por el veneno, todos los que están inoculados por el veneno, mortalmente, lo único que tienen que hacer es, Moisés levanta una serpiente de bronce en un asta, en una madera, el símbolo de la medicina. Por eso usted ve la medicina, el asta de la serpiente y un asta. Y todo aquel que lo vea va a ser sanado. Eso estaba allí escrito porque estaba anticipando que un día Dios iba a juzgar el pecado en un madero y que todo el que lo mirara iba a ser salvado, sanado del veneno mortal del pecado. Ese veneno se llama pecado. Lo único que tenía que hacer el judío era mirar la serpiente y era sanado. Entonces Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿tú te acuerdas? Tú que eres un maestro. Así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre tiene que también ser levantado en la cruz para que todo aquel que lo mire, que crea en Él, que deposite en Él su confianza, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué comencé como comencé? A ver, por aquí. Gracias, Isabel. Gracias. ¿Por qué comencé con lo de la idolatría? Por lo siguiente, acompáñame a Segunda de Reyes 18:1.
Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 1. Así como hubo reyes en Israel y en Judá, uno de los pocos reyes buenos, descendiente de David, fue Ezequías, el rey Ezequías. Y en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías. Él era hijo de Acaz, quien había sido también rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar, ¿cuántos años tenía? 25. Y reinó, ¿cuántos años en Jerusalén? 29. Y el nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías, verso 3. Versículo 3. Y dice luego que este rey Ezequías hizo todo lo recto delante de Dios. Era un rey conforme al Señor. Y hizo todo conforme a David su padre. No era que era su padre directo, sino su ancestro. Versículo 4. ¿Por qué era un rey recto, conforme al Señor? Porque una de las cosas que hizo fue destruir la idolatría en la nación. Los falsos dioses. Quitó los lugares altos, la idolatría. Quebró las imágenes. Cortó los símbolos de acera. Esa diosa pagana. Pero mire lo que hizo pedazos. Léalo conmigo. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. La hizo pedazos. La serpiente que Dios dijo que el que la mirara iba a ser sanado. Que era algo bueno. Pero que 700 años después, 700 años después, el pueblo había hecho un ídolo. Porque hasta entonces, en la época de Ezequías, le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nejustán, que significa cosa de bronce. Como algo bueno la convirtieron en un ídolo. ¿Cuántas cosas son buenas y hacemos de eso un ídolo? ¿Está bueno la salud? Claro, es bien para glorificar a Dios con mi cuerpo. Pero algunos hacen del cuerpo un ídolo, ¿eh? O sea, es tan fácil de todo hacer un ídolo. De tu reputación un ídolo. De tu conocimiento un ídolo. De mi reconocimiento un ídolo. Por eso Calvino bien decía que el corazón del hombre es una fábrica para hacer ídolos. Una fábrica. Todos los días a nuestro corazón le sale un nuevo ídolo. Yo conozco personas que no, les gusta es viajar. Gente con pudiente, ¿no? Viajar. No, ahora no, ahora es ciclismo. No, ahora es el tenis. No, ahora es el pádel. No, y todo es un ídolo. Y nunca ni va para la iglesia, nunca, no. Pero cuando se abocan a algo, no importa otra cosa, le importa es el ídolo. De todo se hace un ídolo. No es el católico nada más, el evangélico, todo ser humano tiende a la idolatría. Todos. El católico, un ejemplo, el agua bendita. Ahora el agua es milagroso, ¿no? Pero el evangélico tiene el aceite. Ya va. Yo tengo el aceite para ungir a los enfermos. Ni siquiera es Dios, ni siquiera es la oración, es el aceite. Un solo versículo que dice Santiago y de ahí sacan una doctrina. No, entonces de ahí terminan los de pare de sufrir. No, y yo tengo el aceite que viene de Israel y de todo se hace un ídolo. Entonces me congrego. No, este es el altar. No, este es una tarima. Nosotros somos la iglesia. Mi cuerpo es el templo.
nosotros somos el templo del Espíritu. Pero de todo tendemos a ser ídolos. No, se sanó porque lloré, hermanos. Es Dios. Gloria a Dios, Dios usa tu oración, sí, pero Él es el que pone el deseo, el querer y el hacer, al final es Dios. Yo no puedo hacer de un medio el fin, porque entonces le quito la mirada a Dios y se la pongo a otra cosa. Y tampoco a un hombre. Y hoy en día, lamentablemente, eso está muy de moda. Nosotros como iglesia oramos los unos por los otros. Yo quiero y oro por ti. Pero al final sigue siendo Dios quien hace la obra, quien hace el milagro. Nosotros oramos, pero quien sana, quien hace el milagro y quien debe llevarse la gloria es solamente Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces no nos hagamos ídolos. Como la serpiente, 700 años después, y ahora le prendían incienso, le oraban a la serpiente. Todos los días tenemos que orarle a Dios, Señor, ayúdame, transfórmame. Todos los días Dios está derribando los ídolos de nuestro corazón. Porque hasta cuando venimos a la iglesia, a veces usted ve gente llorando. Y gloria a Dios, eso me conmueve. Pero también sé que también me conmueve, pero quiero que vean la diferencia. Que algunos lloran y usted dice, igual, y después usted le pregunta, ¿y por qué está llorando? Es que me botaron de la casa. Claro, va a llorar, ¿no? Pero muchos lloran porque lo botaron de la casa. ¿Y por qué lo botaron? Porque andaba echando broma. Con razón llora, pero esas no son las lágrimas de adoración, hermano. Y yo por eso me tengo que preguntar incluso, ¿por qué voy a la iglesia? O sea, ¿por qué me congrego? Porque alguien puede llorar, por ejemplo. Es más, hay notas musicales que bien arregladas hace que la gente se sensibilice más. Es como cuando alguien está despechado y escucha, no sé, ciertas canciones y se ponen a llorar, ¿no? Pero hermano, yo estoy hablando de lágrimas que vengan de alguien arrepentido verdaderamente y que ha creído en el Señor y que quiere vivir una vida para Dios. Porque alguien puede estar llorando porque tiene un problema, porque no tiene cómo pagar una deuda. Pero al final yo vengo, Dios, para que me sane, para que pague mi deuda, para que restaure mi matrimonio. Y si no, ya vas a ver, imagínate. Hermanos, yo oro para que nuestro entendimiento se abra y podamos darnos cuenta realmente cuánto necesitamos a Dios. Y que nos demos cuenta verdaderamente de cuál es nuestra condición y de que necesitamos un Salvador, y en este caso es Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Vámonos a Juan 3:16. Hoy quiero hablar de 4 realidades del Evangelio. 4 realidades a través de este mensaje del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 1. Porque de tal manera amó al mundo, Dios al mundo. Número 1, el recado. Ya lo voy a desarrollar. Que ha dado a su Hijo unigénito, el regalo. Tercero, para que todo aquel que cree, el requisito. 4, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el resultado. 4R. Recado, regalo, requisito y resultado. Ahí lo vemos en el texto.
¿Cuál es el recado? De tal manera, de tal es la magnitud, amó Dios al mundo. Ahora, vamos con el recado. ¿Por qué quise comenzar con la idolatría? Hermanos, porque muchos evangélicos, de lo cual también soy evangélico, creo en el evangelio, solo que diferencio prácticas que no están bien a la luz de la Biblia. Muchos hacen de algunos versículos también su propio ídolo. Y uno de los versículos que más usan para ídolo es Juan 3:16. Hay cristianos que dicen, pastor, mire, a mí me encanta es el Salmo 23. Es más, todos los días estudio el Salmo 23. No, el mío es el Salmo 91. No, ya va. El mío es Juan 3:16. Ese es el versículo que yo leo todos los días. Ahora, una pregunta, ¿y qué pasa con el resto de la escritura? ¿Acaso no toda la escritura es inspirada por Dios? Útil para enseñarnos, redarguirnos, instruirnos, corregirnos. Es como que si yo le dijera a Dios, y que Dios es un cuerpo, Dios, me quedo con tu dedo, lo demás no me importa. Y esto ya ha ocurrido a lo largo de la historia, porque una de las primeras herejías que surgió en la historia del cristianismo fue el marcionismo. ¿Y saben en qué consistía el marcionismo? Bueno, que un hombre llamado Marción empezó a sacar de la Biblia todos los versículos que hablaban de ira, de enojo, de juicio, de castigo, y se quedó con los bonitos. Y lamentablemente hoy muchos predican así. No te desarrollan todo el texto, no te predican todo el consejo de Dios, sino versículos bien agarrados con una pinza y sacados fuera de contexto. Yo necesito escuchar toda la palabra. Yo necesito amar toda la palabra. Porque a cada uno de estos textos, si están escritos, es porque yo lo necesito en mi fe. Entonces muchos agarran este versículo y lo interpretan mal. Y lo enseñan mal. Y lo que hacen es como un salvoconducto para que todo el mundo haga lo que quiera. Porque sí, mira, Dios te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Casi que vive como quieras. Haz lo que tú quieras porque Dios te ama y te va a perdonar siempre. Eso no es lo que dice la Biblia. Es más, yo te estoy diciendo esto y a lo mejor algunos hasta se sienten movidos. Y te lo voy a demostrar con la Biblia, ahí mismo. Porque aquí dice algo, aquí dice, para el que cree y no se pierda. Porque algunos van a terminar en pérdida. El versículo 18, dos versículos al ladito, dos versículos 18. Dice, porque en el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en el Señor ya ha sido condenado. ¿Cuántas personas que usted conoce allá afuera no creen en el Señor? No camina en pos del Señor, no vive conforme al Señor. Bueno, ellos necesitan saber que ya están condenados. No lo digo yo, lo dice la Escritura, lo dice el Señor. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero si solamente quiero agarrar lo que algunos, otros no, diluyo el evangelio. ¿Por qué no le dices la verdad a las personas? Entonces, yo necesito comprender qué quiere decir. Volvamos al 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Jesús le dice eso a Nicodemo? Porque Nicodemo era un fariseo judío que pensaba que la salvación
era solo para los judíos. Pero cuando dice que Dios amó al mundo, no está diciendo que Dios ama a cada uno de las personas del mundo. No dice eso. Lo que quiere decir es que Dios ama no solo a Israel, sino que Dios tiene un pueblo escogido de entre todas las naciones, de entre toda lengua, entre toda tribu, entre todo pueblo. Y no solamente los judíos, como Nicodemo podía pensar en ese momento. Porque si no, se llama universalismo, y esa es una herejía. Cuando el Jesús dijo que vendrán sus ángeles a separar el trigo de la cizaña, las ovejas de las cabras, unos irán a la presencia de Dios, otros irán al fuego eterno. O como el rico y Lázaro. Lázaro fue al seno de Abraham y el rico fue al Seol. ¿Cuántos toman la palabra, hermanos? Veamos algunos versículos, a ver. Una de las preguntas que le hago a Díaz, a mi hijo de 8 años, yo hablo con él y le enseño y predico y bueno. Y le pregunto a Díaz, ¿se complace Dios con todos los hombres? Y él me va a decir, no. Se complacen Dios en los que le aman y los que temen a Él. Porque Dios aborrece a los que hacen impiedad y maldad. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? ¿Por qué le enseña eso? Porque eso es lo que está escrito. Vamos a leerlo. Salmo 5:5. Vamos a leerlo. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, Señor, porque tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. Pero ya va, no va a faltar el que me diga, pastor, pero Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Pero es que eso no está en la Biblia, eso es un invento del hombre. Porque en el infierno hay pecadores. Eso es lo que está escrito. Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Dios no se complace con ellos. Pero, ¿y Dios no ama a todo ser humano? Entonces aquí cabe destacar algo. Sí, en el sentido de que hay un amor general de Dios, un amor benevolente de Dios, que está expresado, por ejemplo, en Mateo 5:45. Jesús dijo que todos los días el sol sale para ¿quiénes? Mateo 5:45. Para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Ahí vemos el amor de Dios. El solo hecho de que Dios no lo destruyera de una vez, el hecho de que Dios controla el pecado y la maldad. Si no es por Dios, si no es por la iglesia, si no es por el Espíritu Santo, imagínense que está el Espíritu Santo en la iglesia, aquí en la tierra, imagínate si no estuviera. Pasará como en los días de Noé, y toda obra de los hombres era de continuo mal, y por eso Dios los destruyó a todos. Mandó el diluvio, y murió toda la población del mundo, excepto Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8, los demás murieron. La gente no sabe eso. Hay gente que dice, bueno, yo soy ateo, imagínate esa arrogancia. Y hay otros que dicen, yo creo en Dios, pero su vida muestra que no creen en Dios, porque si creyeran en Dios no se comportaran como se comportan, son ateos funcionales. Cuando el salmista escribió, el necio dice, no hay Dios, en ese tiempo no existía el ateísmo.
Entonces, ¿a qué se refiere el salmista? Aquellos que con su vida demostraban que Dios no existía. Eso es lo que significa. Entonces, hay un amor general, hay un amor benevolente, pero ese no es igual que el amor especial de Dios, el amor complaciente de Dios, el amor de Dios por sus escogidos, por sus justos, por los cuales Él se deleita. Veamos otras citas. Salmos 11:5. Salmos 11:5. Esta es otra cita para mostrar el trato de Dios. Dice, Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma aborrece. ¿Sabías tú que Dios aborrece al malo y al que ama la violencia? ¿Sabías tú que Dios aborrece eso? Entonces no vuelvas a decir, no es que Dios ama al pecador, no. ¿Qué hace Dios? Ahí entra lo que dice Romanos 5. El amor complaciente, especial, por sus escogidos. Por eso dice, y aun cuando estábamos, Efesios 2 dice, aun cuando estábamos muertos, nos dio vida. Y Romanos 5, y aun siendo pecadores, nos amó. No por nuestras obras, sino por su gracia. Al fin es su gracia en los que Dios, en su misericordia, decidió amar. Lo que estudiábamos la semana pasada, la elección divina, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios quiera tener misericordia. Como dice Romanos capítulo 9. ¿Cuántos dicen amén? Y si es por misericordia y si es por gracia, nadie tiene por qué jactarse. Supongamos que estamos en una clase, estamos en un salón de clase, y yo le digo, hasta el lunes tienen chance de entregar el trabajo final. Y llegó el lunes y no lo entregaron. Está bien. Hasta el martes les voy a dar chance. Ya de ahí no hay más chance. Llega el martes y no lo trajeron muchos. Ellos están justamente reprobados. Justamente. Y listo. Están reprobados justamente. Pero si el profesor quiso, porque conocía la condición de un alumno y sabía su condición y su situación, y el profesor quiso, porque siempre vio, o porque quiso, le plació hacerlo, ayudarlo. Entonces viene el otro y dice, no, ya va, ¿por qué a él sí, a mí no? Las condiciones estaban, era justo. Al fin y al cabo, ninguno de nosotros merecíamos. Y ahí es donde entra la gracia, la misericordia. Y es de Dios. Si es misericordia, yo no tengo por qué reclamar. No tengo por qué decir, ¿por qué sí, por qué no? Más bien es, Señor, gracias, porque por tu gracia me has dado vida y permites que yo te pueda conocer. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Dios se complace en destruir al malo? No, no, porque esa no es su naturaleza. Ezequiel 33:11, vamos a leerlo. Pero el hecho de que no se complazca no significa de que no lo vaya a hacer, cuando Él mismo ha dicho que lo va a hacer. Y ya lo ha hecho. Ezequiel 33:11. Vamos a leer juntos.
Diles, vivo yo, dice el Señor, que yo no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Por eso vuélvanse de sus malos caminos, porque morirán, oh casa de Israel. Dios no se complace en la destrucción del impío. Por eso hay un llamado general. Vamos, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Pero no todos atienden. Hay un llamado general para todos, para todos. Pero muchos rehúsan en creer en el Señor. Bueno, mira lo que dice Juan 3:36. En la misma conversación de Jesús con Nicodemo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya va. Si eso está en el mismo capítulo de Juan 3:16, ¿por qué la gente no lee más abajo? La gente necesita saber, aquellos que rehúsan a creer en el Señor, hay que explicarle que están bajo la ira de Dios. Pero muchos utilizan este versículo como ídolo y casi que no importa lo que tú hagas, sé tú mismo. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice, no seas tú mismo, dice, sé santo. Sé como el Señor, santo porque Él es santo. Pero cuántas veces hemos recibido esa información y la hemos tomado como que si fuera una verdad cuando no es una verdad. En la misma conversación de Jesús con Nicodemo, la gente necesita saber que necesitan arrepentirse y creer para que ya no estén bajo la ira de Dios. Hermanos, si no hubiese sido así, entonces ¿por qué Dios envió a su Hijo unigénito a morir? Hermanos, era para salvarnos. Y por eso hay un recado. De tal manera amó Dios al mundo, a todos entre los pueblos, naciones. Regalo que ha dado, ese es su regalo, ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuál es el requisito? Para que todo aquel que crea. ¿Y cuál es el resultado? No se pierdan, sino que tengan vida eterna. Pero ya va. Oiga bien. El Evangelio confronta. El Evangelio confronta. Y hace que tú veas tu condición. ¿A dónde te va a llevar el Evangelio? A que tú digas, Señor, soy un pecador que necesita de tu gracia y necesito de tu obra todos los días de mi vida. Te necesito tanto, Señor, para seguir siendo transformado por ti. Pero sé que quien comenzó la obra en mí, tú la perfeccionarás. Es decir, para los pobres en espíritu. ¿Y quiénes son los pobres en espíritu? Los que reconocen su enfermedad, su condición, los que reconocen su pecado. C.S. Lewis, quien es uno de los apologetas cristianos más reconocidos de la historia, incluso él es un excelente escritor, ya partió hace mucho tiempo. Él es el escritor de las Crónicas de Narnia. Él dijo, si el mayor pecador que conoces no eres tú mismo, es porque aún no te conoces lo suficiente. Y cuando tú reconoces tu condición, esa es la obra de Dios y Dios tiene misericordia de ti y te salva.
Y eso hace que tu trato hacia con los demás es diferente. Ya tú no te ves como que, hey, ustedes están debajo de mi hombro, pecadores incircuncisos, yo no soy como ustedes. No. Cuando uno sabe de dónde Dios te rescató, lo que Dios ha hecho en tu vida, Dios te da mansedumbre, humildad por su espíritu. Ahora, quiero que miren el regalo. Juan 17:23. Este regalo, creo que es uno de esos regalos que hay que ponerlo en la nevera, en un cuadro, enmarcarlo. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Jesús está orando por sus discípulos y por los que creen en sus discípulos. Y dice, yo en ellos y tú en mí, Padre. Permite que ellos alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que tú los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Ese tal es precioso. Porque está diciendo Jesús que amó a sus escogidos, a nosotros, a su pueblo, tal de la misma manera como amó a su Hijo unigénito. ¿Y sabes cómo se llama eso? El amor complaciente. Porque Dios le dijo a Jesús, al unigénito, al Hijo eterno, le dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, en el cual yo tengo complacencia. Y todos los que creen en Él, los que han puesto su confianza en Él, mi complacencia también es para ellos. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. ¿Qué clase de amor es ese? Es un amor eterno, como lo llama Jeremías, un amor inquebrantable. El amor que el Señor tiene por los suyos, por sus escogidos. Por eso que cuando alguien dice, Señor, quiero sentirme amada, hermano, necesitas conocer al Señor. Porque la Biblia dice que el Señor te ha amado tal como me has amado a mí. ¿Qué clase de amor? Porque de tal manera es por eso, a través de la justicia de Cristo, Dios me ve como si yo nunca hubiera pecado. Por la justicia de Cristo. No la mía, la de Cristo. Por eso dice Romanos, capítulo 1, dice 1:17, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio revela que la justicia que Dios demanda para que alguien esté en su presencia, nos las ha imputado, nos las ha acreditado solo por Cristo. Para que todo aquel que en Él crea. Vamos a poner un ejemplo práctico. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿cuántos criminales habían con Él? 2. Casi siempre la gente dice, el criminal bueno y el criminal malo. Pero es que no hay ninguno bueno, los dos eran criminales. ¿Cierto, no? Los dos eran malos. Pero uno comenzó incluso a blasfemar, a repudiar, a injuriar, a maldecir. Pero el otro, el amor complaciente, nosotros estamos aquí justamente, mira la comprensión, justamente merecíamos morir, pero Él no ha hecho nada malo. Señor, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como rey. Y ten misericordia de mí. Ya va, él no se bajó, él no se bautizó en agua, él no empezó a practicar buenas obras, él no hizo nada, solo ¿qué? Creyó, solo creyó. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque por la fe el justo vivirá. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¡Aleluya! ¿Y cuál es el resultado? Para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, pero esta fe salvadora que produce vida eterna tiene que ver con varios aspectos. Los reformadores lo llamaban en latín notitia fiducia ascensus, en español información, confianza y una fe que abraza y se arraiga. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, noticia o información. No existe esto como que sí, yo creo en Dios, pero yo no necesito escuchar la Biblia ni leer la Biblia. La pregunta es, ¿qué fe es esa? Si la verdadera fe que salva viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es como las personas que dicen, ¿a cuánto le ha pasado? Que usted le habla a alguien del Señor y te dicen algo así como, hey, no me interesa, yo creo en Dios a mi manera. En otras palabras, yo creo en Dios no como Él lo dice, no como Él lo establece, no como está en su palabra. Yo creo a mi manera de ser, como yo quiero. No me importa lo que Él quiera, no me importa lo que Él ha dicho. Las condiciones no las pone Él, las condiciones las pongo soy yo. O sea, hermanos, eso se llama orgullo, necedad, altivez, arrogancia. Dígame si el corazón del ser humano no es malo. O sea, ¿quién te crees tú para establecer las condiciones? Es su palabra. Por eso yo voy a la palabra para saber qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Y ese es el deber de todo cristiano. Mi tarea no es que usted crea en mí. Mi tarea es que usted crea en Cristo. Y yo quiero que tú salgas de aquí estudiando la Biblia. Te recomiendo que leas Romano. Es la joya. Porque me habla del Evangelio. Lee Gálatas, cómo Pablo defiende el Evangelio. Lee Hebreos para que vea la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Pero lee Romanos de tal forma que si yo te pregunto, ¿qué dice Romanos 1? ¿Qué dice Romanos 2? ¿Qué dice Romanos 3? ¿Qué dice Romanos 4? ¿De qué habla Romanos 7? Es decir, léelo, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer. Los teólogos aseguran que cuando tú leas un libro 30 veces, ya lo vas a empezar a entender. Pero si no, entonces vas a terminar siendo movido por lo que cualquiera te pueda estar enseñando. Y yo no quiero eso. Yo quiero que ustedes vayan a Dios, crean a Cristo y pongan su confianza solamente en Él. Por eso información. Segundo, fiducia. De ahí viene la palabra fiduciario o fidedigno o fidelidad, que está ligada a la fe, y es confianza. ¿Realmente confías en el Señor? Cuando una persona está creciendo en la fe,
la confianza en Dios comienza a aumentar. Ya no se afana tanto. Ya no sufre igual. Ya comienza a ver las cosas diferentes. Pero ya va, se te acaba de morir un familiar, pero la persona tiene paz. Puede llorar, pero tiene paz en Dios. Puede que se le cayó el negocio y perdió el dinero, pero sabe que quien lo sostiene es el Señor. Esa confianza la produce solo Dios, que viene como resultado de tener paz con Dios. ¿Cuántos quieren eso? Tienes que crecer en la fe. Y en tercer lugar, ascensus, que es abrazarme, aferrarme, asirme, estar arraigado a Él. Yo sé que el que me sostiene es Él, pero yo quiero estar agarrado de Él siempre. Es decir, tengo una convicción firme. Sé en quién he creído. Quiero culminar el mensaje con Romanos 6:22. Pablo dice, porque Romanos 6 me habla, o eres esclavo del pecado, o eres esclavo de Cristo. De eso trata Romanos 6. Y aquí le está diciendo en el versículo 22, mas ustedes, iglesia, ya han sido libertados del pecado. Ya yo soy libre del pecado, en el sentido de que ya no me puede culpar ni condenar. Ya no tiene dominio sobre mí por causa de Cristo. Y eso es pasado. Ya han sido libertados, pasado. Presente, han sido hechos siervos de Dios. Cristiano es igual a siervo. No puede ser que alguien diga, es cristiano y no es un servidor. Puede que ande en la carne un poco, puede que apenas está muy bebé y necesita crecer en la fe, pero desde el momento que usted es cristiano, verdaderamente nacido de nuevo, usted es un siervo de Dios. ¿Qué soy yo? Un siervo. ¿Qué es usted? Yo espero que usted sea de sus escogidos y que usted sea un siervo. A ver, ¿cuántos siervos de Dios hay aquí hoy? Levante la mano. A ver, ¿dónde está José para que tome nota y ya sepamos con quién vamos a contar, con todo lo que vamos a hacer? Ya que hay unos cuantos siervos, servidores, que están prestos, dispuestos, ¿verdad? Dispuestos y disponibles. Los dos. Dispuesto porque yo quiero. Ay, pero es que no puedo ahorita porque no tengo tiempo. No. Dispuestos y disponibles. Han sido hechos siervos. ¿Y cuál va a ser el resultado? El fruto, la santificación. Si el Espíritu Santo mora en ti, tú vas a dar fruto y el fruto que va a dar es santificación. La santificación es un fruto del Espíritu. Eso lo produce el Señor. ¿Y cuál va a ser el resultado? La vida eterna. Es decir, fueron liberados del pecado pasado, son hechos siervos, presente, están siendo santificados, presente continuo, y futuro, vida eterna. ¿Cuántos toman esa palabra? Hermanos, allí lo tienen. De tal manera amó Dios al mundo, recado, que nos ha dado el regalo, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, requisito, no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran resultado, nuestra salvación en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a estar de pie. Yo tengo un ancla de vida, son tus promesas que me guían y